El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La tradición de la Iglesia en la interpretación de este texto del capítulo 6 de San Juan ha encontrado con mucha claridad una alusión directa a la Eucaristía. De hecho, son tan fuertes las afirmaciones del Señor en este pasaje del Evangelio de San Juan que al final hasta los discípulos lo expresan y se hacen notar que es demasiado duro este lenguaje. ¿Por qué? Porque el Señor condiciona la vida eterna con el alimento de su carne y de su sangre. Y el que no coma y no beba de este alimento no tendrá vida eterna. ¿Cómo poder comprender nosotros y entender estas aseveraciones de Jesús en el Evangelio de San Juan en un tiempo en donde se ha relativizado tanto la relación con la Eucaristía? ¿Cómo poder entenderlo, por ejemplo, en el campo de la evangelización, cuando ya incluso a la gente le es difícil aceptar las exigencias del Señor en el Evangelio respecto a otro tipo de cosas? ¿Cómo poder anunciar, cómo poder comprender, cómo poder aceptar lo que el Señor nos está proponiendo en el Evangelio de San Juan y las exigencias del Señor, cuando hoy no solamente se han relativizado reglas litúrgicas, por ejemplo, en relación con la Eucaristía, sino que se están relativizando verdades con respecto a ella misma y se están relativizando verdades morales? Cuando hoy nos cuesta mucho ver a un Jesús que exige ciertos comportamientos, que condiciona la vida cristiana a llevar una vida coherente. El relativismo que nos ha invadido hoy es demasiado fuerte, demasiado, muchísimo, a tal punto que hoy dentro de la Iglesia solamente se pretende hablar del amor, pero no se puede hablar de las exigencias del amor. Solo la presentación del amor, la ternura de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, que es real y es concreta, y se hace concreta precisamente en Jesús. Pero no se puede hablar de las exigencias que trae consigo el amor. Quien no cree en Jesús, lo está diciendo precisamente hoy el Evangelio,
es porque no ha escuchado al Padre y porque no se ha dejado enseñar por Dios. Es decir, que quien no acepta a Jesús y quien no acepta las exigencias de Jesús, tampoco está aceptando a Dios. Ese es el condicionamiento del Señor hoy en el Evangelio. Dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. Quien no llega a Jesús es porque no está siendo impulsado, movido por Dios. Y esto la Iglesia no solamente lo ha creído, sino que lo ha predicado y lo ha sostenido a lo largo de la historia, en toda la tradición y en su magisterio. Y el no aceptar al Señor, el no aceptar a Jesús, trae unas consecuencias muy graves para el ser humano. Tan graves que se puede condenar, tan graves que se puede ir para el infierno, tan grave que puede estar poniendo en riesgo su salvación eterna y la de muchos. Porque no existe, nos dice la Sagrada Escritura, no existe otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos salvarnos. No hay otra alternativa que nos libere de todas las consecuencias nefastas que trae el pecado. No existe, no hay otra realidad y no puede haber otra realidad. Y por eso nosotros no podemos estar anunciando otra cosa diferente a esto. Quien no cree en el Hijo, quien no lo acepta, está poniendo en riesgo su salvación eterna, porque es un rechazo total al amor de Dios. Quien rechaza a Cristo está rechazando el amor de Dios, está rechazando el amor del Padre. Y quien no acepta a Jesús y no acepta sus exigencias y no acepta lo que Cristo está pidiendo, no puede decir que vive en el amor de Dios y que vive del amor de Dios, porque está rechazando la manifestación misma del amor de Dios. Ayer el Papa en la catequesis precisamente estaba hablando de esto y decía que había que devolverle el honor a la fe y evitar el peligro de la herejía gnóstica que divide. Hoy los cristianos, incluso los católicos, vivimos una fe pero dividida, dualista. Parece que la profesamos solamente en la mente, tenemos fe solamente en la mente, tenemos una fe aprendida en la memoria, pero la conducta no se parece en nada a lo que profesamos verbalmente. Decimos creer en Jesucristo, pero nuestra vida no se parece en nada a Jesús, no le obedecemos a Jesús. Decimos amar al Señor, pero lo tratamos de cualquier manera a la hora de vivir las exigencias morales que nos pide el Señor en el Evangelio. Y si faltamos contra algún mandamiento, no importa. Y decía el Papa ayer, precisamente partiendo de un testimonio en el Antiguo Testamento de Eleazar, cuando empieza toda la persecución macabea. Bueno, macabea no, de la historia del libro de los Macabeos, cuando inicia toda la persecución de Antíoco frente a los judíos, que Eleazar, siendo un anciano, no quiso contaminarse con carne de cerdo. ¿Por qué? ¿Qué significaba comer carne de cerdo? Significaba faltar a la ley, violar a la ley. Y le dicen que coma y no quiere comer. Es más, como era un hombre estimado en el pueblo, muy querido por el pueblo, se lo llevan aparte unos judíos que ya se habían paganizado. Ya habían sido infieles, eran de aquellos hipócritas que se presentaban ante el pueblo como hombres que aceptaban la fe judía, pero mentiras que por dentro se estaban igualando al imperio y estaban caminando según la conducta del imperio. Y entonces, como Eleazar era un hombre estimable, se lo llevan aparte y le dicen que simule que está comiendo carne de cerdo, que haga una simulación, y él no acepta. ¿Para qué? Para que pudiera salvar su vida.
vámonos adentro, no comes carne, pero vas y le dices a la gente que comiste carne de cerdo. Y ya, y se acabó el problema y salvas tu vida. ¿Cuántas veces nosotros por miedo, cuántas veces por miedo a ser juzgados, a ser rechazados, a que nos arrinconen, a que nos desprecien, cuántas veces por miedo simulamos cosas y andamos simpatizando con todo el mundo? No, que esta persona no se dé cuenta que yo soy así de radical con la fe. Que esta persona no se dé cuenta que yo frente a la fe pienso eso es simulación, eso es hipocresía. Hay mi rectitud de intención. Y ayer precisamente lo decía el Papa, porque todo eso son consecuencias de una herejía, de una de las primeras herejías con las que se enfrentaron los cristianos, y fue el gnosticismo. Es una división entre lo que se piensa y entre lo que se actúa, y el comportamiento. Y ayer lo advertía el Papa Francisco precisamente en su catequesis semanal. Hoy hay muchos cristianos que están haciendo lo de Eleazar, pero muchos. Yo, por ejemplo, me quedo impresionado en el tema de las redes sociales. Hoy hay censura en las redes sociales cuando se habla de ciertos temas. Entonces, por ejemplo, los evangelizadores no podemos hablar de ciertos temas porque inmediatamente YouTube censura, ¿sí? O Facebook o Twitter comienzan a censurar. Entonces, no, dejemos de hablar de ciertas verdades de la fe para poder estar en las redes sociales, porque si no, no podemos estar en la plataforma. Eso es hipocresía, eso es simulación. La verdad es la verdad aquí y en cualquier momento, en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Es la misma, no cambia. Pero ese es el problema del relativismo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque aceptar las condiciones en las que el Señor nos pide vivir para Él, que eso es fe. Y eso es creer verdaderamente en el Señor. Implica muchas exigencias y tiene consecuencias. ¿Cuántos sacerdotes en las parroquias? Claro, como hay grupos, ciertos grupos que no podemos hablarle de esto porque se me acaba la ayuda económica para arreglar el templo y todo esto, a este tipo de gente no se le puede hablar de esto, hay que saberles hablar, padres, que hay que hablar con prudencias. ¿Quién dijo que la prudencia coincide con la mentira o la simulación? No, eso no es prudencia. ¿Quién dijo? Habría que volver a repasar incluso desde los griegos, no solamente desde el ámbito religioso. Aristóteles, cuando le enseñaba a su hijo Nicómaco, precisamente le enseñaba estas virtudes en la coherencia que él debía tener entre el pensar y el actuar. ¿Por qué? Porque para los griegos, ¿qué era la verdad? La verdad era la coherencia entre lo que se razonaba y lo que se actuaba. Y a veces nosotros dividimos mucho lo que profesamos entre lo que debemos vivir. Padre, ¿no ve que si me comporto pues como se debe comportar un cristiano hoy en ciertos ambientes sociales, pues ya me pierdo de ciertos privilegios, de ciertos beneficios? Ay, los mártires no se perdieron los privilegios hasta de poder vivir en este mundo. Los mataron, derramaron su sangre por ser fieles al Señor. Eleazar, ya siendo anciano, que es el ejemplo que toma el Papa, murió, porque él dijo, sí, puede que yo no coma, pero ¿qué van a pensar los jóvenes de mí? Así yo no haya comido, van a decir que Eleazar se pervirtió ya al final de su vida. A Sócrates, por ejemplo, lo acusaron de dos cosas falsas, de violar a los jóvenes. Decían que Sócrates abusaba, como era un hombre tan sabio, los jóvenes andaban detrás de él. Los jóvenes se mantenían, se sentaban donde él se sentaba para que les hablara, y lo acusaron de un pervertidor que pervertía sexualmente a los jóvenes. Y lo acusaron también de ir en contra de las leyes del Estado, porque Sócrates hablaba con la verdad, y cuando hablaba de la verdad,
algunos gobernantes se sentían aludidos y querían acabar con Sócrates. ¿Por qué? Porque la verdad desenmascara la mentira y el error. Y desenmascaraba a muchos gobernantes hipócritas. ¿Y qué hacen con Sócrates? Lo meten a la cárcel. Entonces le van a decir: Sócrates, deja de hablar así y te perdonamos la vida. Si dejas de hablar y de enseñar estas cosas, te perdonamos la vida. Y Sócrates dice: eso sería ir en contra de la verdad, por la cual yo estoy dispuesto a entregar mi vida. Y a Sócrates le aplican la cicuta. Sí, muere por eso. Pues solamente es que digas que ya no vuelvas a enseñar esas cosas. No, porque sería traicionar la verdad. Creer en el Señor tiene unas implicaciones. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar nosotros? ¿Qué precio estamos? Él nos da la libertad. Se lo vamos a escuchar en el Evangelio estos días. A sus discípulos que les parece duro ese lenguaje, Jesús les dice: ustedes también se quieren ir, porque los judíos no le resistieron, se fueron. Primero le dicen: Señor, danos de ese pan. Porque Jesús les dice: es que no fue Moisés el que les dio el maná en el desierto, fue mi Padre. Y el que coma del pan que les da mi Padre no morirá. Y Señor, danos de ese pan, queremos comer. Ah, bueno, comer de este pan implica estas exigencias. Aceptar al Hijo del Hombre, aceptarme a mí con todas las exigencias que yo pido. Eso implica comer este pan. Aceptar todas las exigencias. Por eso la Eucaristía no admite un dualismo. ¿Sí? Comemos el cuerpo de Cristo y tenemos que ir afuera a vivir como Cristo. Y si no, yo me convierto en un apóstata. De lo que vengo aquí y oro, de lo que vengo y recibo, de lo que vengo y comulgo, y no doy testimonio allá afuera, no vivo coherentemente en torno a la Eucaristía. Entonces, ¿qué consecuencias estoy dispuesto a pagar? ¿Qué cosas estoy dispuesto a pagar por mi fe cristiana? ¿Qué consecuencias? Porque es que el Señor pagó mucho por nosotros. Pagó con su propia sangre. La forma en la que el Señor nos amó para salvarnos fue un precio altísimo que nadie lo va a pagar, ni por ti ni por mí. ¿Qué estamos dispuestos a pagar nosotros por seguir al Señor cuando Él lo dio todo por nosotros? Por eso es muy importante pedirle al Señor una experiencia muy fuerte de fe. Hablaba con alguien y me manifestaba sus dificultades para creer, para seguir al Señor. Y yo le decía: mira, hasta que tú no tengas una experiencia fuerte, que sea más fuerte que lo que el mundo te está ofreciendo, una experiencia más fuerte de lo que los hombres de este tiempo te ofrecen, tú no vas a ser capaz de arriesgar, de renunciar a todas estas cosas por el Señor. ¿Cuál es el problema hoy? Que nosotros, muchos, no tenemos una experiencia profunda con el Señor. Me decía mi director espiritual, un hombre ya anciano, solo, por allá en una casa, en un asilo de ancianos, allá vive él desde hace algunos años, un hombre que fue significativo en la diócesis por su trabajo pastoral, por su trabajo por la diócesis. A los 75 años presenta su renuncia y se va arrinconadito por allá, a un cuartico, ¿sí? Y me decía, y a un hombre que va a cumplir 90 años, el gran tesoro que yo tengo y que a mí me quedó es el Señor. Y me pueden poner aquí todos los... ¿Cuántos en la ancianidad no desearían tener una buena finca, con su buena pensión, con todo para vivir tranquilos? Él no tiene nada. Donde vive ni siquiera es suyo.
y me dice, a mí me podrían poner miles de millones aquí y yo les daría una patada a esos miles de millones y les digo que no los necesito, porque tengo al Señor. Y siempre le digo al Señor en la oración, tú para mí eres lo más grande. Eso es la coherencia de la fe. ¿Cuántas personas ya en su ancianidad entran en depresión? Ya nadie me quiere, se olvidaron de mí, ¿no? Y él un hombre lúcido, feliz, tranquilo. ¿Cómo va aceptando su etapa de ancianidad con toda paz, tranquilidad? ¿Por qué? Es que la vida se nos va agotando. Hoy estamos llenos de vitalidad, mañana podemos estar postrados en una cama. ¿Y qué tan preparados estamos? Cuando uno vive para el mundo y vive para sí, uno no acepta esas cosas, le cuesta. Yo me acuerdo hace algunos años en la comunidad, tenía 2 años de haber llegado, tuve un problema intestinal muy fuerte y nunca en mi vida había estado hospitalizado. Postrado en una cama, un joven eso fue como a los 21 años, me tenían que bañar, me tenían que poner pañal, todo me lo tenían que hacer. ¡Qué impotencia! ¡Qué duro para uno que está acostumbrado a hacer las cosas por sí mismo y que le tengan, hasta bañarlo, me tenían que bañar! Y yo decía, Dios mío, prepárame para un momento de limitación física si me vas a permitir esa prueba. Porque el orgullo se resiste. Que lo tengan que bañar a uno, que le tengan que estar poniendo un pañal. ¿Cuántos estamos preparados para eso? Por eso cuando no hay una experiencia grande con el Señor de su amor, cuando no hay una experiencia fuerte de fe, nuestra psicología no es capaz de aceptar las consecuencias de la fe. Y Dios nos puede probar, está en todo su derecho. Como venimos y le decimos, Señor, voy a dar mi vida por ti, yo creo en ti, creo en Jesús. Bueno, crees en mí, crees en mi Hijo y crees en el Espíritu Santo. Listo, tú me lo estás diciendo que crees. Listo, vamos a probar eso que me estás prometiendo. Y hay gente que se resiente con Dios, pero si le prometiste, si le profesaste tú libremente, nadie te obligó a que le profesaras, tú abriste tu boquita y voluntariamente dijiste que creías y en el bautismo que renunciabas, ¿por qué le reclamas a Dios cuando te prueba? Cuando le dije creo, significa que yo acepto todas las consecuencias de la fe. Y tenemos en el Evangelio todo un manual de lo que nos va a pasar a nosotros los cristianos, los que creemos. ¿Por qué nos asustamos cuando nos persiguen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos incomodamos cuando nos persiguen? ¿Por qué? Esas son las consecuencias de la fe. ¿Por qué nos incomodamos cuando nos calumnian? ¿Por qué? Esas son las consecuencias. ¿Por qué nos incomodamos cuando nos humillan? ¿Por qué? Esas son las consecuencias de lo que yo acepté. No lo vivió Cristo. ¿Por qué nos incomodamos cuando nos quieren arrinconar, cuando nos maltratan por ser cristianos? ¿Por qué? Jesús ese no está en el manual del Evangelio. Por eso pidámosle al Señor esa gracia, la gracia de una experiencia muy fuerte con su amor. Porque si nosotros no tenemos una experiencia fuerte con el amor del Señor, no vamos a ser capaces de soportar. Por eso la oración para nosotros es tan importante, porque solo a través de la oración llegamos a esa experiencia profunda con el Señor. Miren, mi director espiritual, yo le agradecía hoy en la madrugada al Señor, en la oración, le decía gracias porque 17 años que me ha estado acompañando y el mayor ejemplo, la mayor herencia que me ha dejado es que es un hombre de profunda oración.
Entonces, nosotros tenemos que aferrarnos a la oración. Solamente en la oración podemos tener la experiencia con el Señor. Por eso yo soy de los que pienso que uno puede quedarse sin nada en este mundo, sin nada. Yo como sacerdote digo, a mí me pueden quitar el ejercicio del ministerio sacerdotal, y eso puede pasar. Y como estamos hoy en la iglesia, de todo puede pasar, ¿sí? Pero si no me quitan al Señor, mi relación con el Señor a través de la oración, me quedé con todo. Por eso el Señor dice, tengan en más miedo a los que matan el alma que a los que matan el cuerpo. Las autoridades pueden abusar y cometer muchos errores, pero mientras no nos quiten la relación con el Señor, estamos bien salvados. Y lo más grande que nosotros podemos tener es la fe, que es el vínculo, lo que nos vincula con Cristo y nos hace participar de su vida divina, de su gracia divina. Mientras no perdamos eso, en este mundo nos podemos quedar solos, sin plata, sin amigos, sin familia. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa mientras tengamos la relación más fundamental que es con el Señor? Pero hay gente que lo quiere tener todo y se queda sin lo más fundamental, que es el Señor. ¿De qué le va a servir? Y más nosotros los seres humanos que prometemos, y a la hora en que más necesitamos, el único que siempre va a estar ahí es el Señor. Por eso el único que nos debemos fiar es del Señor. Es el único que es capaz de cumplir a cabalidad todas las promesas que hace. Yo a la gente les digo, ni siquiera se fíen de mí, el Señor, porque es el único perfecto. Es el único. Yo soy un ser humano con errores, imperfecciones. El Señor. Omitar es que usted... No, el Señor. Solo el Señor. Ir al Señor. Menos mal, en la historia de la salvación, ninguno de nosotros es indispensable. Ninguno de nosotros. Me decía alguien, padre, pero es que vea, necesitamos sacerdotes, no se arriesgue que... Yo no soy indispensable. A mí me pueden arrinconar ya en unos cuantos minutos y la obra de la salvación sigue, continúa, porque esa la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se hace dependiente. Quiere contar con nosotros, pero si nosotros decimos no, Él no se detiene. ¿Sí? El Señor le decía a San Francisco de Asís, mira Francisco, yo con 3 religiosos, con 3 fieles, soy capaz de llevar a cabo lo que te pedí. Tú no te preocupes. La comunidad se pervirtió, déjala, que yo con 3 la salvo. Y ni siquiera con 3, con 1 es capaz de hacer el Señor, es Dios. Entonces, en la obra de salvación ninguno de nosotros es indispensable. Ninguno es indispensable. El único indispensable es Jesús. Él es indispensable para nosotros. Por eso creer en Él y aceptar sus exigencias es la mejor opción que nosotros podemos hacer. Y sobre todo en la Eucaristía. La gente que hoy ya no tiene conciencia de la Eucaristía está muy mal. Y el futuro de esas personas, si no se convierten, va a ser tremendo. Porque quien no dependa de Jesús Eucaristía hoy, le va a ir muy mal. Y los sacerdotes que no estemos amando profundamente la Eucaristía y no estemos dependiendo de la Eucaristía, si no nos convertimos, nuestro futuro va a ser terrible. ¿Por qué hay sacerdotes que dependen de amores humanos, de plata, de fama? Porque ya hace mucho tiempo no dependen de Jesús Eucaristía. ¿Por qué hay religiosos y religiosas que dependen de la gente y del cariño y del afecto de los demás? Porque hace tiempo dejaron de depender de Jesús Eucaristía. ¿Por qué hay matrimonios que hoy se hacen dependientes de ellos mismos? De lo que se den ellos mismos o les dé otro dentro de la misma relación matrimonial, porque hace tiempo dejaron de ser dependientes de Jesús Eucaristía. Porque hay
bautizados, cristianos hoy que no se hallan, deprimidos para allá y para acá y buscan allí y van a otro lado y a ver qué les dicen acá y allí, porque hace tiempo dejaron de depender de Jesús Eucaristía. Si no volvemos a Jesús, si no comemos su carne y bebemos su sangre, el futuro nuestro está en riesgo. Y si no nos convertimos, nos va a ir muy mal, muy mal. Por eso pidámosle esa gracia al Señor, que podamos hacer una opción radical por Jesús. No importa las consecuencias que vengan en esta vida. Así nos degollen, así nos maten por Jesús, no importa, porque Él nos garantizará la vida eterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora